Bueno, pues el día de hoy estamos muy entusiasmados por esta entrevista tan importante, tan significativa. Tenemos al licenciado Roberto Carpio y Roberto Carpio, además de que es licenciado en Administración de Empresas, tiene una larga trayectoria a nivel profesional, pero también a nivel humano. Y eso es lo que en esta entrevista me gustaría que pudieras, primero que nada, presentarte a la audiencia, Roberto. ¿Quién es Roberto Carpio? Y que también nos empezaras a introducir acerca de toda esta trayectoria, este recorrido que has tenido a nivel profesional y también a nivel humano. ¿Quién es Roberto Carpio? Antes que nada, doctora Xochitl, qué gusto de estar contigo esta tarde. Para mí realmente es muy importante el día de hoy estar en tu programa por el tiempo en el que nos conocemos y por tantas cosas que han pasado en estos últimos 4 años. ¿Sí? Ha sido realmente una experiencia tremenda la que he vivido y sigo viviendo el día de hoy. Te voy a describir a Roberto Carpio. Roberto Carpio es una persona jovial que que le encantan las personas, le encanta conocer a mucha gente, le encanta generar valor en la vida de ellas, le gusta que estas personas también le generen valor a él. Realmente esto es latente desde mi niñez, porque es curioso lo que te voy a decir ahorita. Pasan los años y vuelve otra vez ese principio que tuve desde mi niñez, en donde estaba involucrada la música, los libros y el poder ayudar a otras personas. O sea, perdón que te interrumpa. O sea que ahora tu vida, dices, es como retomar todas esas inquietudes que tenías durante la infancia, ¿no? Retomar esos gustos, esa afición, ¿no? Por tener personas a tu alrededor que te nutran y que tú puedas nutrir, y el juego y la música y todo esto es volver a retomar todas esas partes joviales que describen a Roberto Carpio. Pero en este retomar, digamos, todo eso que nos vuelve a ser como niños, seguramente hubo un camino muy largo para que tú decidieras volver a ser como niño, ¿no? Entonces, me gustaría que le pudieras decir a la audiencia, ¿cómo fue tu recorrido? O sea, ¿cómo empezaste tu camino profesional? ¿Qué lo que te llevó a hacer un estudio, luego otro? Y finalmente, este parteaguas que hace que retomes la juventud de la vida. Claro que sí, Xochitl. En el aspecto profesional, soy licenciado en Administración de Empresas, egresado del ITAM, una carrera a la cual le estoy verdaderamente agradecido. Como conferencista, soy conferencista en neuroventas y en algunos temas de desarrollo personal. Y como músico, que es parte de mi vida, y te digo que es parte de mi vida porque yo debería de haber sido músico y la vida me fue llevando por otros lados. Tengo 2 discos grabados. Desde que era niño canto. El día de hoy sigo cantando en un programa de declamadores todos los viernes y la verdad, era lo que hace unos momentos te platicaba, cómo después de tantas situaciones que he vivido, la vida me volvió a llevar a estos 3 aspectos que llenan y me apasionan, ¿sí? Tan me llenan y me apasionan que casi cuando te conocí y un poco después fue cuando hicimos y escribimos el libro Morir para Sanar. Después de que me había recuperado del cáncer. Justo a eso vamos. A eso vamos. ¿Qué fue?
lo que en tu vida profesional, ajá, dices, yo debí haber sido músico, pero me dediqué a, bueno, administración de empresas, luego me dediqué a las neuroventas, al neuromarketing, a todo este caminito profesional. ¿Y cómo fue el desarrollo de tu vida en donde, pum, te encuentras con una enfermedad como el cáncer? Muy interesante tu pregunta y una reflexión que estoy haciendo en este momento. Realmente en el aspecto profesional estoy también muy agradecido porque he tenido muchos éxitos, muchos fracasos, muchas experiencias. He aprendido mucho en los aspectos comerciales. Sin embargo, debo decirte que el mayor aprendizaje que me ha dado la vida fue mi problema del cáncer. Creo que es mi mejor escuela, creo que es lo mejor que pude recibir. ¿Qué estabas viviendo antes de enfermar de cáncer? ¿Cómo era la vida de Roberto Carpio justo antes de tener este diagnóstico? Sí, como no, en ese sentido, mi vida era como la vida de cualquier ejecutivo. Lleno, toda mi vida fui ejecutivo, fui directivo, fui director general de una empresa, tuve empresas, una vida muy agitada, siempre muy estresada, eh, con mucho desorden en la comida, con mucho desorden en el dormir, con mucho desorden. Oye, como la mayoría vivimos, ¿no? Como la gran mayoría vivimos. Y algo que hasta la fecha sigue apareciendo en mi vida, aunque ya en menor escala, esa prisa de vivir, ¿sí? Esa prisa, ¿Sí? prisa de vivir. Cuando me recuperé del cáncer los primeros meses, bueno, ya no sabía yo cómo recuperar el tiempo que aparentemente había perdido. Bueno, Sí, fíjate cómo coincidimos, ¿no? O sea, y eso es lo que me gustaría que nuestra audiencia pudiera escuchar, ¿no? Cómo llega el parteaguas de la enfermedad, pero cómo era nuestra vida antes de y después lo que puede pasar después de este parteaguas, ¿no? ¿Qué rumbos nosotros decidimos tomar? Entonces, antes, dice, mi vida era agitada, mi vida era un caos, uno vive deprisa, ¿no? Como una carrera contra el tiempo. Y creo que, perdón, eso es algo muy común en nuestros días, que parece que queremos ganarle al tiempo y hay prioridades afuera menos las personales. Así se vivía Roberto Carpio, así era la vida de Roberto Carpio. En una palabra, Roberto, ¿cómo podrías tú definir al Roberto Carpio antes de que le diagnosticaran el cáncer? un hombre que vivía muy aceleradamente, definitivamente. ¿Un hombre acelerado? Ujú. Sin embargo, acabas de hacer un comentario para mí muy interesante porque este yo creo que es uno de los principios cuando una persona tiene cáncer. Normalmente, antes de cualquier situación, vienen muchos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué hiciste los últimos 10 años? ¿Cómo viviste los últimos 10 años? ¿Cómo hablabas los últimos 10 años? ¿Cómo te comportabas los últimos 10 años? Entonces, en todo ese cuestionamiento, ahí empieza a aparecer por qué te dio esta enfermedad y que te empieces a dar cuenta qué hiciste bien y qué hiciste mal. Claro, y Realmente, para que tengamos una sanación, debe haber una transformación. Si no, no claro. es posible. Si no, no es posible la sanación. Entonces, ahorita tú acabas de decir algo muy importante, que es como estar consciente del estilo de vida, de la forma en la que vivíamos y estábamos en el mundo viviendo. Llega el diagnóstico de la enfermedad y después, ¿qué sucede, Roberto? Cuando te diagnostican el cáncer,
¿En qué momento fue de ese Roberto acelerado, tan acelerado, que le dan un diagnóstico y en qué fase? ¿Podrías contarle eso a la audiencia? Y con mucho gusto, esto lo he platicado en varias ocasiones y fue algo de la noche a la mañana que nunca me imaginé. Un mes del diciembre de 1916 empecé a bajar de peso, soy flaco, empecé a bajar de peso, bajé cerca de 14 kilos, fui a ver al oncólogo, me revisó un excelente oncólogo. ¿Cómo fue que fuiste con el oncólogo? Perdón. O sea, tú no sabías que tenías cáncer, ¿no? No, la preocupación era que había bajado yo de peso. Entonces, esa fue la razón por la que lo fuimos a ver, ¿sí? ¿Por qué bajé de peso? Yo creo Ah, que bajar de peso es uno de los aspectos más importantes para poner atención cuando te sucede algo así. y Bajas de peso ya, sin ninguna razón, cuidado, claro. hay algo grave en tu vida. Lo fui a Ujú. ver y déjame decirte que cuando lo fui a ver me revisó, me mandó a hacer unos exámenes y me dijo que lo que tenía era estrés. Mira, yo no voy a hablar nada del oncólogo, es un doctor, es un ser humano igual que todos nosotros y hay veces que pues no se detectan algunas situaciones. Yo le debo algo bueno a este hombre, porque era el mes de finales de noviembre y con ese diagnóstico me fui de vacaciones un mes fuera de México, con una alimentación especial y con muchas cosas, y fue un mes maravilloso, la verdad. Nada más que pasó algo también fuerte. El último día de diciembre me vuelvo a pesar y pesaba 2 kilos menos, a pesar de que llevaba comida especial, a pesar de que llevaba muchas instrucciones médicas y medicinas que tomaba. Eso ya fue preocupante y fue cuando regreso a Guadalajara y en Guadalajara, pues sí, ya estábamos tomando nota de todo esto y estábamos poniendo atención, pero un día que iba yo a una conferencia en una mañana, me estaba yo rasurando, de repente empecé a sudar, pero así como si estuviera en el vapor, me empezó a salir sangre y me caí. Y como lo digo ahora a veces de broma, no me caí de cabeza, si no, no estaría platicando aquí contigo, pero me caí y ya desperté en terapia intensiva. Ya en terapia intensiva vi al internista y al doctor muy serios y les dije en mi acostumbrada forma de ser, oye doctor, te quiero preguntar algo, ¿me voy a morir? Y se me quedó viendo y me dijo, ¿sabes qué, Roberto? Es muy importante que arregles toda tu vida personal, lo más urgente posible. Detectamos varias situaciones y no somos dioses, pero debo decirte que si bien te va, 2 meses de vida. En ese momento que me dijo eso, bueno, antes lo platicaba y creo que hasta las lágrimas se me salían, pero mira, hoy te digo cómo reaccioné. Me enojé, Claro. chillé, berrié, grité, me cuestioné. Recorrí mi vida en menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos tuviste todos estos sentimientos. Vi mi vida completa en 10 minutos. ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hice? ¿De qué? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento tengo muchas cosas pendientes en mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? No acepto esto. Y debo decirte que a los media hora, 30 minutos o un poquito más, estaba ahí mi esposa junto a mí y le dije, ¿sabes qué? Definitivamente no tengo nada. Háganle como quieran. Háblale al doctor, por favor. Ah, En esos momentos debo decirte que tomé una decisión en cuerpo, mente, espíritu, alma, en donde yo dije, yo no tengo nada y que hagan lo que quieran, ¿sí? Entonces le dije que le hablara al doctor. Ese fue uno de los puntos más importantes en todo mi proceso que entendí 2 años después. No lo entendí en ese momento. así es. Pero haber tomado esa decisión o haber decretado esa situación fue un, uno de los aspectos más importantes que me pudieron haber sucedido. Perdón, el decreto
de no El, tener el nada. decreto y la intención plena, completa en cuerpo, alma y espíritu de decir, no tengo nada y háganle como quieran, ¿sí? Entonces vino el doctor y le dije, ¿sabes qué? Hazme lo que me tengas que hacer, porque la semana que entra me voy a un seminario a México con Jürgen Klarik. Si recuerdas por ahí que lo he comentado. Y se me quedó viendo el doctor y me dijo, se me quedó viendo como diciendo, ay, este señor no entiende lo que le está pasando, ¿sí? Ya está pensando en irse hasta de viaje. Pues debo decirte, y lo sabes, que me fui de viaje en silla de ruedas, con una maleta llena de medicinas, con todos los cuidados aparentes que debería tener para que pudiera yo viajar, ¿no? Pues me fui a mi viaje, la verdad. Ya con la primer quimioterapia también. Ese fue otro capítulo también de mi vida, las quimioterapias, ¿no? Entonces la pregunta es, si ya estaba yo plenamente convencido de que no tenía nada, ¿cómo, primero, cómo acepto darme las quimioterapias? Y número 2, o sea, ¿cómo tomo la decisión de darme las quimioterapias si yo estaba convencido de que no tenía yo nada? Y número 2, ¿qué es lo que me mueve a ir a mi conferencia que estaba a 13 días de haber salido yo del, del hospital? Claro que sí, con mucho gusto, doctora. Mira, hay algo que comento siempre en este tipo de pláticas. Creo que en la vida es muy importante tener una motivación más allá de cualquier situación que te pueda suceder. Como soy un apasionado de las ventas, había estado esperando estar con Jürgen Klarik en forma presencial meses antes en Perú. Perdón, Jürgen Klarik, ¿quién es? Jürgen Klarik es una persona que ha sido un gurú de las ventas en Latinoamérica. Ahora bien. Sí, Ujú, perdón, es que siempre digo, como lo conocen tanto, lo hablo como si lo conociera todo el mundo, ujú. que muy familiar, como si fuera muy familiar, ¿no? Para ti entonces era el gurú de las ventas, ¿no? Representaba De las neuroventas, de las de las neuroventas. famosas neuroventas. Y cuando el curso se dio en Perú, no pude ir por cuestiones de trabajo, que fue como 3 o 4 meses antes. Y de repente me entero que viene a México. Ah, Y cuando me enteré que venía a México, bueno, yo creo que fui el primero en comprar todo lo que era necesario para estar en sus talleres y estar presente ese día, ¿no? Entonces yo lo estaba esperando con una emoción, con una exacto. pasión, con muchas ganas, y una semana antes me pasa esta situación del problema del cáncer. Sin embargo, ese fue un aprendizaje también muy fuerte y lo sugiero y lo recomiendo. Siempre ten una motivación más allá de cualquier situación. Eso siempre te va a ayudar. Así es que Claro, dije, bueno, pues me acaban de decir que tengo esto, bueno, pues sí lo tengo, pero yo me voy de cualquier manera. O sea, a mí no me va a detener nada, yo me voy. Y me fui claro. y Ujú, estuve ahí. Ahora, en cuanto a las quimioterapias, también fue otro proceso, todo esto que ha sucedido, han estado involucrado una cantidad de emociones tremendas, ¿sí? Porque sucede y me dice el oncólogo, ya no el oncólogo que me detectó, que me dijo que tenía estrés, ujú. un ayudante de él que es un excelente doctor, ¿sí? Y yo la verdad lo admiro y sé que es un super doctor, ¿sí? Empezando a platicar con él, me dice, mira Roberto, tienes 3 opciones. Una, te opero. Le dije, no, a mí no me operen nada, ni me quiten nada, yo quiero estar completito, ¿sí? Dos, te doy las quimioterapias, déjame pensar. Y tres, no te hago nada. Nada más que te digo una cosa, Roberto. Tú eres el que decides. Ujú. Nadie
en tu casa, ni tu mujer, ni tus hijos. Tú toma la decisión. Así es. Y me dice, ¿sabes qué, Roberto? Si tú fueras mi padre, yo vería que te dieran las quimioterapias. Y eso me dio mucha confianza con él. Me Ujú. identifiqué en un momento dado con él y dije, ¿sabes qué? Hazme las quimioterapias. Nada más que yo andaba confundido porque mis compañeros yogas me estuvieron diciendo, Roberto, no te dejes hacer las quimioterapias porque te van a matar. Entonces yo traía una de confusiones en el cerebro que decía, pues, pero hubo una situación también muy importante. Estando platicando con mi esposa, dije, bueno, hay que irle a todas. Total, me dijeron que voy a vivir 2 meses, pues yo le voy a todas. Y ahí empezó otro proceso. Cuando Perdón, yo le voy a todas, ¿a qué te referías? todo lo que fuera necesario que tuviera que hacer para que yo tuviera una mejoría en mi salud. Y de ahí se desprendió que comí escarabajos chinos, tomé todos los antioxidantes que había, las recetas de la tía Chonita, los polvos mágicos de no sé qué, me llevaron un chamán, me llevaron un trofólogo. Bueno, no te imaginas todo el show que hubo relacionado con todo esto. Pero hay algo que aquí también vuelve a ser muy importante para mí y también lo sugiero muchas veces. Una cosa es lo que diga el doctor Ujú. y hay que respetarlo. Yo no estoy contra nada, en lo absoluto contra nada, ninguna cuestión médica. Esa es una parte. Pero la otra parte, tú como persona, ¿qué haces por ti? Exacto. Y esa parte juega un papel determinante en las enfermedades. Perdón que te interrumpa ahorita, Roberto, porque justo este andar que has tenido tú a bien relatarnos por lo que has vivido, pasan muchas personas que son diagnosticadas con cáncer y de repente, pues el médico me recomienda algo, la vecina, la familia, y como dices tú, le entran a todo, ¿no? A todo lo que les sugieren, les llevan, y obviamente lo hacen con la voluntad de, pues, ayudar, ¿no? Pero dices tú, entre todo este caos, digo, ya probé de todo, pero dices algo importante que hay que resaltar a las personas que hoy por hoy se encuentran viviendo esta enfermedad es qué haces tú por ti, no por lo que vienen a ofrecerte, porque te van a ofrecer un mundo de cosas y ya vas a estar saturado de tratamientos, de cosas, de comidas, de dietas, etcétera. Pero de afuera no es el problema, es la solución, la respuesta es qué viene de adentro de ti, qué haces por ti y qué hiciste tú, Roberto. Tomé acción con todas esas situaciones, empecé a hacer visualizaciones, meditaciones, empecé a dibujar unos dibujos que me daban para bajar el estrés, no me acuerdo, ahorita se me Mandalas, mandalas. ándale, exactamente, eh, y empecé a tener una actitud que la verdad fue algo natural, ¿sí? Yo meditaba al día 3, 4 veces, oraciones de metafísica, eh, decretaba, pero ya que hacía yo todo eso, me olvidaba y yo no estaba pensando en la enfermedad, Ah, no tenía presente la enfermedad en mi vida. Y eso fue un factor también determinante en todo esto que sucedió, independientemente de ese poder supremo que existe y de muchas otras situaciones, ¿sí? Pero fíjate, eso que te acabo de decir también fue muy importante en todo este proceso.
Fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque a veces pensamos que la sanación viene de afuera, ¿no? Y estamos esperando que sea el mejor médico, que sea el mejor tratamiento, que sea la mejor dieta. Pero cuando lo hacemos al revés, es decir, empezando por el quehacer personal, y dice Roberto, empecé a meditar, empecé a hacer visualizaciones, empecé a hacer decretos desde la metafísica, estas frases, empecé, bueno, tú practicas yoga, ¿no? Entonces no lo dejaste de practicar, seguiste haciendo yoga y todo eso que estabas haciendo, que eran muchas cosas diversas, hicieron que estuvieras focalizado realmente en tu persona integral, dejando aparte una parte de ti que era la enfermedad. O sea, no hiciste lo que normalmente todo mundo hace, que es focalizar la parte enferma y todo yo soy enfermo, sino que te focalizaste en tu ser persona y te olvidaste de un pedazo de ti que era enfermedad. Eso fue muy importante, doctora. Hubo otra situación también que siento que fue muy positiva. Después me pusieron 23 quimioterapias, una Oye, cada 15 días durante un año. Y después del proceso que se tardaba 5 días en recuperarme, yo seguía haciendo mi vida normal, iba a ajá, juntas, iba a reuniones, estaba muy débil, tenía muchos problemas de salud porque estaba muy débil, pero yo seguía y trataba de hacer mi vida. Yo no estaba pensando en que, lo que te quiero decir es que nunca sentí lástima por mí. ah, eso también. Otro punto que hay que resaltar y recomendar. Créemelo. Y eso era muy importante, porque cuando me sentía mal o me dolía algo, porque las quimios, solamente al que le ponen las quimios sabe lo que es una quimioterapia. Lo demás es wiri 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 wiri, punto. Solo al que se las ponen sabemos lo que es una quimioterapia. Y aquí debo decirte que independientemente de las molestias que yo tuviera, siempre pensaba algo muy importante y decía, por más que me duela algo, me pase algo, estoy vivo. Y ya pasaron los 60 días, que esos 60 días que me habían diagnosticado fueron un sufrimiento porque yo contaba los días que iban pasando, ¿sí? Acabas de decir algo súper importante, Roberto, porque esa es la pregunta del millón, que si no te lo dice el médico, los pacientes están ávidos por saber cuánto tiempo me queda de vida, doctora, cuánto de tiempo de vida me queda, doctor. Y es una pregunta, fíjate, de tan suma importancia y tan delicada, porque si yo te digo te quedan 60 días de vida, ¿cómo es esa palabra? Porque es una sentencia que yo como médico le estoy dando a un paciente, pero que no nos compete a los médicos decirla, porque cómo lo vive el paciente cuando una autoridad, entre comillas, está dando un pronóstico de días de vida, una sentencia de vida. ¿Cómo es para el paciente vivirlo cuando te dicen te quedan 60 días de, de vida, Roberto? Y eso que tú viviste de una manera atípica, ajá, porque decidiste como vivir tu vida en el presente, ¿no? Sin pensar que estabas enfermo y haciendo tu vida lo que te era tu tarea, ¿no? A empezar a ejercitarte existencialmente. Pero ¿qué pasa cuando te dicen te quedan 60 días? ¿Cómo es vivir esos 60 días de vida de manera general, Roberto? Si te dicen mañana te vas a morir, pasado mañana te vas a morir porque estás enfermo, ¿cómo se viven esas horas? ¿Cómo se viven esos días? Que esos diagnósticos, doctora, son bien delicados, porque si Sumamente. yo hubiera obrado de manera negativa, me muero.
Exacto, se quiere morir también. El claro. cuidado con eso. Y sí, cuidado con lo que preguntan y cuidado con los profesionales que responden. Porque, fíjate, esta pregunta, por algo las personas desean saber cuánto me queda de vida. Y le pregunta a uno, te voy a devolver la pregunta, ¿por qué necesitas saber cuánto tiempo te queda de vida? Y lo que la mayoría contesta es, pues, para saber qué cosas tengo que poner en orden. O sea, usted necesita saber cuánto tiempo le queda de vida para poner en orden su vida. Ajá. Claro, entonces es, mm, es algo que debemos de puntualizar, sobre todo las personas que nos están escuchando ahora y que están atravesando por una enfermedad es, ¿por qué necesito? ¿Por qué es lo que, por qué necesito encontrar una respuesta en un médico que es una respuesta que yo debo dar? Ajá. ¿Y para qué necesito saberla? En tu caso, Roberto, ¿cómo fue para ti saber, uy, ya voy a cumplir 60 días de vida? ¿Y qué pasó? Honestamente, el conteo fueron, yo creo que los primeros 15 o 20 días, que fue cuando yo decía, bueno, ya van 15 días y bueno, yo aquí estoy todavía, me siento bien, no me duele nada, no, las molestias de la quimio, si quieres, y eso, pero, y así fue pasando el tiempo, ¿sí? Nada más que estaba tan ocupado, doctora, me, o- estaba tan ocupado que se me olvidaban muchas cosas que estaban pasando, ¿sí? Me venían los recuerdos en el momento en que venían las molestias, ¿no? Que se me cayó un diente, eh, las piernas me dolían, sentía toques en los dedos de los pies y de las manos, de repente me entraban unos calores en la boca que tenía que tomar agua con carbonato para bajarme yo decía, me va a explotar la boca, Claro, todos los síntomas de la quimio, ¿no? cosas de esa naturaleza, ¿no? Pero volvía otra vez a lo mismo. Por más que pase todo esto, estoy vivo, punto, y sigo caminando. Y eso, el único momento en que repelé prácticamente de esa situación fue en la quimio número 20. En la quimio número 20 le dije al doctor, ¿sabes qué, Carlos? Ya estoy hasta el gorro, ya no quiero nada, ya no me hagas nada, ya me harté, ya, que pase lo que pase. Y él tranquila y amablemente me dijo, oye Roberto, te faltan tres, póntelas por favor, ¿sí? Para que termines todo el proceso que tengo que hacer contigo, ¿no? Ya me tranquilicé, me calmé y dije, bueno, que me las pongan. Y me las puse, ¿no? Y pues todo ese proceso de ese y año y fracción fue pesado, ¿no? Definitivamente. ¿Qué pasó? Vuelvo a lo mismo, doctor, estaba vivo y estaba consciente de todo lo que pasaba y de muchas situaciones, ¿sí? Roberto, ¿qué pasó cuando ya ibas en el día 62? Digo, ya habían pasado los 60 días de sentencia. No me acordé en el 62, pero sí me acordé cuando habían pasado más de 60 días Ujú. y reflexioné y dije, ay, ya pasó ese periodo y yo estoy vivo, qué maravilla. Y de ahí para adelante creo que no volví a hacer más caso de eso. Te Ok. lo digo honestamente, ¿sí? Ujú. Empecé a hacer más caso de muchas otras situaciones que te tengo que platicar, Ajá. porque esto ha sido un proceso increíblemente, bueno, maravilloso para acabar pronto. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó después? Empiezo después de las quimioterapias y de todo ese proceso del año y medio, llego un día a la clínica del oncólogo y me reciben en la puerta de la clínica, en la puerta de su consultorio, las enfermeras y el oncólogo con pancartas que decían, ya no tienes nada, Roberto. ¡Guau! ¡Qué locura!
ya no sabía si gritar, llorar, correr. Mira, ahora ya estoy más consciente, pero ese día me hubiera gustado agarrar una pancarta y salir corriendo a la calle y decirle a todo mundo ahí en los semáforos, estoy vivo, soy un milagro, agarrar mi coche y pintarlo en las puertas y pintarlo en las paredes de la calle donde vivía. O sea, era una emoción indescriptible, ¿sí? Indescriptible, ¿sí? Y ahí empezó otra historia de mi vida. ¿Por qué? Porque después de dar yo la noticia en muchos lugares, me empezaron a buscar muchísimas personas. Oye, Roberto, ¿y cómo le hiciste? Oye, Ujú, Roberto, no seas malo. Ve a hablar con mi papá que tiene cáncer. Roberto, ve a hablar con mi mamá que tiene cáncer. Roberto, ve a hablar con mi hermano que tiene cáncer. Roberto, ve a hablar. Doctora, han pasado casi 4 años de esa situación y no pasa una quincena que no me busque una persona que tiene cáncer. Nada más que ahí sucedió otra situación. Cuando empecé a visitar a mucho enfermo, ujú. empecé a entenderlos, empecé a darme cuenta de muchas cosas que no estaba yo consciente, no estaba consciente, te lo juro. Por ejemplo, llegaba a casa de un enfermo y siempre estaban deprimidos, Ah, encerrados en su recámara, ajá. enojados. eh, y ya llegaba yo y le gritaba, ¿no? Oye, fulano, ya vino Roberto para platicar contigo. Ujú, Bajaba a veces el señor o la señora mal encarado, triste, deprimido. Ya se sentaba enfrente de mí y empezábamos a platicar. Conforme iba platicando yo con ellos y ya yo les aclaraba, mira, ni soy oncólogo, psicólogo, tanatólogo, ni nada que termine en ólogo, pero te voy a platicar lo que yo hice y ¿sabes qué? Estoy vivo. Ahí estaba yo haciendo y jugando con un proceso maravilloso de vida. Si yo estuve enfermo y estuve tan grave y me pongo enfrente de ti, te digo lo que viví y te soy un verdadero testimonio de que vivo y exacto, no tengo nada, es un super aliciente para la persona que tengo enfrente, porque le hago pensar, si él pudo, ¿por qué no voy a poder yo? claro, claro. Y ahí empieza un proceso en donde están en juego las neuronas espejo maravillosamente maravilloso, Justamente. ¿sí? Entonces empezaba a platicar con ellos y conforme iban sucediendo los minutos, empezaban a poner otra cara, empezaban a ver, empezaba yo a ver un brillo en sus ojos, empezaba a ver que se empezaban a reír. Bueno, a la hora que hora y media o 2 horas que me quedaba yo ahí, ya cuando salía, salíamos de abrazo, beso y que cuando, bueno, ya éramos hermanos Claro, prácticamente, ¿sí? así es. No, yo no había entendido yo eso tampoco. Nada más que lo que entendí después es que todo eso a mí también me estaba beneficiando mucho, Perdón, me Roberto, estaba ¿qué es, sanando de alguna manera, de otra manera. Y tiempo perdón, después, sí, qué es lo que no habías entendido? ¿Qué es lo que no habías entendido? Es que mencionaste lo que que no hasta había yo entendido es que les estaba llevando una oportunidad de vida, les estaba, los estaba invitando a tener una verdadera oportunidad en lo que les estaba sucediendo, ¿sí? Eso era lo que les estaba yo llevando, pero yo lo entendí después, esperanza. una esperanza de vida, Si yo pude, esperanza de vida, ¿sí? si yo pude sanar, a pesar de que ya estaba sentenciado de muerte por un cáncer avanzado, y sanar por completo. Aquí veme, ¿no? Entonces se puede sanar de un cáncer. Definitivamente, Esa es la estoy esperanza. convencido. ¿Y qué sucede después de eso? Dije, bueno, ya hablé con muchas personas, ya, hasta aquí. Me tengo que dedicar a mis actividades. Y en eso me encuentro veo la conferencia de un neurocientífico con una vida muy similar a la mía. Y es cuando dije, no, esto se volvió en mi vida un proyecto de vida y un propósito de vida. Un propósito. Nada más que en ese inter aparece la famosa pandemia, por ahí andábamos ya,
Y fue cuando dije, bueno, ¿cómo le puedo, tanta gente me busca, ¿cómo les puedo ayudar? Escribí este libro. Nada más que en este libro prácticamente lo que expreso son emociones, no mi proceso, sino prácticamente qué me sucedió, pero no en cuanto a cómo curé o cómo sané esta enfermedad, porque fueron demasiadas emociones ahí. Puedo hacer un libro de tantas cosas que sucedieron, doctora. Perdón, que te interrumpa otra vez. Para las personas que nos escuchan en Spotify o en Apple Podcast, el libro se llama Morir para sanar. Fue la primera obra que surge a partir de esta experiencia, esta tormenta de emociones, ¿no? De todo lo que te envolvió en torno a este proceso de enfermedad, de cómo lo viviste, ajá. Y dices, pero, y cuando llega la pandemia, en ese, o sea, me doy cuenta que, pues, todavía no estaba bien digerido el proceso. No estaba bien digerido y definitivamente yo tampoco estaba convencido de lo que había hecho. Dije, bueno, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Ajá, En ese periodo, debo decirte también que pasaron muchas cosas inimaginables y esto lo hago como comentario para toda la gente que está escuchando en tu programa, porque yo creo que es muy importante vivir plenamente cada segundo de nuestra vida, no sobrevivir. exacto. Acabas de decir una palabra. Claro, y mira, qué bueno que puntualizaste en esta palabra, en este concepto, que mucha gente dice sobreviviente del cáncer. Y ahorita tú justo acabas de dar en el clavo. No es sobrevivir, es vivir, porque debemos de aprender a vivir, porque sobrevivir es lo que hizo Roberto Carpio antes de la enfermedad. Lo que hacemos casi todos, ¿no? Es lo que hacemos todos. Exactamente, doctora. ¿Y por qué te comento todo esto? Porque de las muchísimas personas tan lindas que fueron a darme la despedida cuando me dieron mi diagnóstico, en ese periodo de mi diagnóstico a la pandemia, se murieron muchas de ellas. Ya sabes que los mexicanos, ¿cómo somos. Luego, hierba mala nunca muere, pero no. Sí. Definitivamente fue todo un proceso. ¿Por qué hago ese comentario? Porque la vida es un pañuelo, se acaba hasta que se acaba y se va en un segundo. Así Y es. si no aprovechas cada segundo de tu vida, pueden pasar muchas cosas. Así como no tener lo que quieres y nunca lograrlo, pero no porque no se pueda, simple y sencillamente porque no quisiste y porque no aprovechaste tu tiempo, no aprovechaste tus circunstancias. Porque Así el es. día de hoy, con tanta tecnología, tanto cambio, tanta cosa, cualquier persona a cualquier edad puede hacer algo siempre y cuando esté bien física y mentalmente. Los años son números, Ujú. Pero fíjate, ya se las vendieron. A los claro. 60 años en adelante ya no puedes hacer nada. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo inventó eso? Lo inventó un señor que le interesaba hacerle campo a los jóvenes que vienen atrás para que entren a chambear. Ajá, así es. Y mira, que hay algo muy importante que acabas de decir. Mientras estás sano, ¿no? Y, o sea, tienes un mundo de oportunidades, pero casualmente no las vemos hasta que nos confrontamos con la muerte. Me gusta el título de tu primer libro, Morir para sanar. ¿Por qué elegiste ese título? Porque mi diagnóstico era era grave. Y la verdad, eh, tuve que vivir el inicio de una transformación para dejar aquel Roberto y empezar a hacer nacer a otro Roberto. Es todo un proceso. Lo que tú acabas de decir es sumamente importante.
Lamentablemente, nos tiene que pasar algo grave en la vida para tener cambios radicales de vida. Así es. Eso lo Mm, empecé a vivir increíblemente por algunas otras razones que ahorita te voy a platicar. ok, fíjate, transformar y transformarse es una cualidad totalmente humana porque a diferencia de los animales, no estamos determinados. La persona que se autodetermina a sí misma ya de por sí está muerta, muerta en vida. Y tú acabas de decir algo interesante que el doctor Víctor Frankl, desde la logoterapia, nos señala la importancia que hay en nosotros de aceptar a siempre ser de otro modo, que se puede ser y vivir de otro modo. Y cuando tú hablas de estar enfermo y en este estar enfermo, recuperar la vida, no me voy a esperar a estar sano para recuperar mi vida, porque eso es algo que tienen los pacientes que dicen, no, ya que me recupere, voy a mis clases de yoga. Ya que me recupere, voy a tomar clases de piano. Ya que me recupere, voy a hacer ejercicio. Ya que me recupere, ¿no? Y entonces todo, seguimos postergando el tiempo, como si el tiempo nos esperara, ¿no? Como si fuera una garantía que nos vamos a curar. Sin pensar en la expectativa del resultado, el tiempo de vida es ahora, es hoy, ¿no? Tú lo acabas de decir. Si no es por el cáncer, fue por el COVID, si no es por cualquier otra razón, no lo sabemos. Pero hoy estoy vivo y con este tiempo que tengo hoy, ¿qué quiero hacer? Independientemente si estoy enfermo o no lo estoy. Entonces, Comentario, doctora. sí, qué importante es ese cambio que, o sea, la oportunidad que tú te diste de transformarte independientemente si estabas enfermo. Hay una situación también maravillosa, doctora. Después de todo esto que te acabo de platicar, sucede algo para mí maravilloso. Me encuentro a un grupo de neurocientíficos en donde la cabeza es el señor Joe Dispenza, y al empezar a ver todo lo que ellos han escrito, sobre todo en personas que han sanado, coincide mucho con todo lo que yo hice, pero yo no sabía de ese señor, yo no tenía idea de que él existía, no lo conocía, yo no sabía nada. Y a la hora que empiezo a ver que muchas de las actitudes que tuve, muchas de las formas en las que actué, muchas de las formas en que medité, muchas de las formas en que manejé mis estados de ánimo, coinciden con todas las pruebas que ellos han hecho de muchas personas que han sanado. Y es cuando Exacto, digo, maravilloso, porque ahora soy un testimonio, pero por otro lado, tengo argumentos y bases científicas de pruebas totalmente comprobables de personas que han sanado manejando adecuadamente sus pensamientos y sus emociones. Y claro. es un principio nuevo para mí de otro proceso que te tengo que platicar con mucho detalle también. Claro, y que lo vamos a ver para la próxima entrevista, Roberto, porque tienes muchísimo que compartirnos a través de que implementaste de manera intuitiva los valores de actitud a los cuales hace referencia el doctor Víctor Frankl. Los valores de actitud son aquellas decisiones que vamos asumiendo, eh, incluso en la tragedia, en el sufrimiento inevitable. ¿Con qué actitud estoy tomando las riendas de mi vida? ¿Las suelto o las tomo? ¿No? Y entonces, esa actitud que nos hace poder trascender el sufrimiento y convertir el sufrimiento en un triunfo. Cuando te escucho a ti hablar de decir, híjole, bendita enfermedad, como me ha tocado escuchar de otras personas que se han transformado a bien después de una enfermedad como el cáncer u otras enfermedades delicadas que catalogamos como amenazantes para la vida. Y, y
Y al hacer esta transformación a través de sus valores de actitud, de cómo voy a enfrentar y responderle a la vida, aunque esté enfermo, eh, eso es lo que convierte la tragedia en un triunfo. O me vuelvo víctima de las circunstancias y me vivo como víctima, cruzado de brazos, conmiserándome, en depresión, como tú has visto a los pacientes cuando te ha tocado ir a vivir, a convivir con ellos, o tomo las riendas de mi vida, independientemente del resultado, si me voy a curar o no me voy a curar, sino el vivir mi vida hoy y hacerme responsable. O soy víctima de mi situación o soy responsable de mi situación, ¿no? La situación no me define, no me determina. Yo determino a la situación que estoy viviendo a través de mi actitud. Y eso es lo que tú intuitivamente hiciste y que hoy por hoy desde las neurociencias se comprueba todo este efecto y transformación bioquímica de neurotransmisores que ayudan a que las células tengan un ambiente sano y haya también transformación a nivel celular. Entonces, de verdad que yo te agradezco muchísimo ser testimonio viviente de lo que a mí me toca comunicar, que es la logoterapia, ¿no? Y que claro que es posible sanar a pesar de tener el diagnóstico de una enfermedad incurable, pero tenemos mucha tarea personal que hacer y hacer un cambio personal de 180 grados. La tarea es nuestra, no es del médico, no es de los medicamentos, es personal. Y eso invita a un compromiso tremendo que tú has hecho, Roberto. Entonces, de verdad que yo te agradezco infinitamente este libro de Morir para Sanar y ahorita el siguiente libro que acabas tú de escribir, del dolor al, al amor. ¿Dónde podemos conseguirlos? Está ya en Amazon. En Amazon ya está en digital, en pasta blanda y pasta dura. Y aquí en Guadalajara, en la librería Leal, por ahí te mandé un flyer donde están los teléfonos de librería Leal, ahí lo pueden solicitar. Pero yo de alguna manera sí quiero hacértelo llegar a ti, yo veo cómo te lo hago llegar, Muy, muy amable. que lo veas, que me des tu opinión, porque estoy convencido que podemos ayudarle a muchas personas y generar mucho valor con toda esa experiencia de vida que hay ahí. Llevar otra educación a la que estamos acostumbrados, ¿no? Educación para la vida, para aprender a vivir y aprender a sanar, que eso depende de nosotros. Y Roberto, entonces tenemos morir para sanar, del dolor al amor, que lo pueden conseguir ambos en Amazon. Ajá, y vamos a dejarles en la descripción la liga para que ustedes puedan adquirirlos y también las redes sociales que tiene Roberto Carpio. Si ustedes tienen algún familiar, alguna amistad, un ser querido que esté sufriendo o ustedes mismos están viviendo ahorita una enfermedad, cualquiera que sea, pero que esté amenazando para su vida o que sea la oportunidad para su vida, que contacten a Roberto y seguimos para la siguiente entrevista, Roberto. Tenemos más entrevistas contigo y agradezco muchísimo tu tiempo, el que nos hayas regalado esta entrevista, no solo a mí, sino a muchas personas que esperemos que pueda llegar como esa esperanza de que sí se puede sanar. Muchísimas gracias, Roberta. Al contrario, también estoy muy agradecido contigo que me permitas poderle hacer llegar toda esta información a muchas personas más. Te agradezco de corazón esta entrevista y continuemos con la segunda parte cuando tú lo justes conveniente. Claro que sí, queda pendiente. Bueno, pues no olviden escucharnos en Salud a Cucharadas, llenas de esperanza y llenas de cuidados y también de sentido. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto.